Este episodio de la Estrategia del Día llega gracias a APEC CEO Summit 2024. Únete a los líderes del mundo en el APEC CEO Summit 2024. Del 13 al 15 de noviembre, Perú reunirá a más de 1,000 CEOs, líderes de opinión, jefes de Estado y gobierno de las 21 economías de APEC. Participa en conversaciones críticas, amplía tu red y muestra tus ideas. Regístrate ahora en apecceosummit2024.com. Muy buenos días, yo soy Italia López y los saludo en nombre de Jimena Tolama. El esperado primer recorte de la Fed llegó. Mientras tanto, el Banco Central de Brasil va en sentido contrario. Además, la pausa en las inversiones de Estados Unidos, los invitados a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y Tupperware va a bancarrota. No olviden hacer clic al botón de seguir podcast y activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Finalmente ocurrió. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, realizó el primer recorte a la tasa de interés desde el inicio de la pandemia de COVID hace 4 años. El ajuste fue de medio punto porcentual o 50 puntos base para dejar la tasa de fondos federales en un rango de 4.75 a 5%. Desde aquel discurso de Jerome Powell en Jackson Hole se anticipaba que en septiembre iniciarían las bajas, aunque habían algunas dudas sobre la magnitud del primer movimiento, y el Banco Central estadounidense optó por arrancar fuerte, en un esfuerzo por preservar la fortaleza del mercado laboral en momentos donde parece que la inflación se está enfriando. Sin embargo, destaca que esta decisión no fue unánime. Hubo un voto disidente por parte de la gobernadora Michelle Bowman, quien se inclinó por una baja más moderada de 25 puntos base. Lo interesante aquí es que se trata del primer voto discrepante que emite una gobernadora de la Fed desde 2005. En su diagrama de puntos, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed sugirió que en lo que resta del año la tasa bajaría medio punto más. Los funcionarios también actualizaron las previsiones económicas trimestrales, elevando la proyección de la mediana para el desempleo a finales de 2024 al 4.4% desde el 4% previsto en junio. Mientras la mediana de las proyecciones de crecimiento económico bajaron al 2% para el cierre del año y las de inflación se redujeron al 2.3%. Sin embargo, se mantiene la expectativa de que será hasta 2026 cuando se llegue al objetivo del 2% en la inflación. Ahora, ¿podría esta decisión augurar un movimiento a la tasa en México? En una nota de análisis, B por Más consideró que en un principio podría dar cierto margen de maniobra a Banxico. Sin embargo, será hasta el próximo 26 de septiembre cuando sabremos la decisión de política monetaria del Banco Central Mexicano. América Latina. Y siguiendo con el tema de política monetaria, pero moviéndonos hacia el sur del continente, quien va contracorriente es Brasil. El Banco Central de este país aumentó la tasa de interés de referencia en 25 puntos base o un cuarto de punto porcentual para dejarla en 10.75%. Ahí sí, en una decisión unánime. El movimiento, que significó la primera subida desde 2022, estuvo en línea con las estimaciones de la mayoría de los economistas consultados por Bloomberg. Los factores que entraron en juego en la decisión del Banco Central fueron las presiones sobre el consumo y los precios ante el crecimiento de la economía, que superó estimaciones en el segundo trimestre, y la fortaleza de su mercado laboral. En el comunicado sobre la decisión, las autoridades se abstuvieron de dar una guía específica de cuáles serán sus movimientos, señalando que el ritmo de los futuros ajustes a la tasa de interés y la magnitud total que tendrá este ciclo alcista estarán determinados por el firme compromiso de alcanzar la meta de inflación y que dependerán de la dinámica de la misma. Con esta decisión, el Banco Central de Brasil también se convirtió en el primero en subir la tasa en América Latina, después de que interrumpió el ciclo de relajamiento en junio y endureció su tono respecto a la inflación. En otras noticias. Y quienes están presionando el botón de pausa son las empresas de Estados Unidos con los planes para realizar inversiones en México. El stand-by está relacionado con el cambio de gobierno, que ya está a la vuelta de la esquina, así como la recién promulgada reforma al Poder Judicial. Carlos García, quien es presidente de la Cámara Americana de Comercio en México, la AmCham, dijo a Senyacen Flores en entrevista para Bloomberg Línea que las empresas estadounidenses están esperando ver que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno tomen posición en firme para hacer sus evaluaciones.
García dijo que es difícil predecir cuándo se darán estas inversiones. También comentó que las empresas en ambos lados de la frontera están a la espera de las leyes secundarias que acompañarán a la reforma judicial y definirán su implementación, una parte que será importante para brindar certeza a los inversionistas. Estas pausas en las inversiones de empresas estadounidenses se suman a otras compañías que en los últimos meses han adoptado cautela respecto a sus planes en México. Ahí está el caso de Tesla, que en julio dijo que analizaría la viabilidad de la Gigafactory que proyectaba construir en Nuevo León, aunque por motivos más relacionados a la imposición de aranceles a las importaciones en caso de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Mientras que en agosto el director general de la empresa de gerencia de proyectos inmobiliarios Scala comentó que algunas empresas asiáticas también pusieron proyectos en espera en medio de las campañas electorales en Estados Unidos. Transición. Ya estamos a escasos días de que ocurra la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, y los preparativos para el evento que ocurrirá el martes 1 de octubre están en marcha. Sheinbaum dio a conocer en su cuenta de X que un total de 105 países y 22 organismos internacionales estarán presentes, entre ellos 16 mandatarios. En la lista figura la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien acudirá en representación del mandatario de ese país, Joe Biden, así como los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, de Cuba, Miguel Díaz-Canel, del estado de Libia, Mohamed Yusuf al-Menfi, de Guatemala, Bernardo Arévalo, entre otros. Hasta el momento no hay mandatarios en funciones de Europa o de Asia en el comunicado compartido por la presidenta electa. Entre los líderes que no se observan en la lista y que sí estuvieron, por ejemplo, en la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, está el rey de España Felipe VI, con quien la relación ha sido tensa desde aquella carta en la que AMLO le instó a ofrecer disculpas a los pueblos originarios por los abusos cometidos durante la conquista. Tampoco figuran los presidentes de Perú, Dina Boluarte, ni de Ecuador, Daniel Noboa, aunque en ambos casos Sheinbaum ya había adelantado que no recibirían invitación. Recordemos que Perú rompió relaciones diplomáticas con México en 2023, acusando injerencia del presidente López Obrador en asuntos internos. Mientras la ruptura con Ecuador ocurrió hace un par de meses, luego de que la policía de ese país irrumpió en la Embajada de México en Quito para tomar por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glass. El último sorbo. Tupperware, la marca que quizá algunos de ustedes tengan en sus alacenas o refrigeradores, se declaró en bancarrota luego de años de dificultades y de un intento de reconversión que no funcionó. La empresa solicitó acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, con el que busca mantenerse en operación y facilitar su proceso de venta, con el objetivo de preservar tanto la marca como el negocio y la fuerza laboral en la medida de lo posible. Se prevé que la primera audiencia se lleve a cabo este 19 de septiembre. La solicitud llega luego de largas negociaciones entre la empresa y sus acreedores sobre cómo gestionar más de $700 millones en préstamos. Tupperware nació a mediados del siglo pasado, en 1946 para ser exactos, y sus recipientes de plástico con cierre hermético encontraron un lugar en millones de hogares en las décadas siguientes. Pero el cambio en los hábitos de consumo, hacia las compras en Internet y una mayor competencia cambiaron el panorama para la compañía. Desde 2020 la empresa venía advirtiendo las dificultades para mantenerse en el negocio. Y aunque la pandemia de COVID le ayudó a impulsar sus ventas, ese empuje se disipó posteriormente. Las ventas de la compañía cayeron 18% anual en 2022, de acuerdo con su último reporte financiero disponible. En México, la empresa también enfrentó problemas contables en años pasados que llevaron al inicio de una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, que concluyó en 2022 con una sanción inmaterial que la empresa pagó en el segundo trimestre de ese año, aunque señaló en ese entonces que no admitía ni negaba las conclusiones de la autoridad. Ya casi cierre de semana. Muchas gracias por acompañarme este jueves. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter, @laestrategiamx, y en YouTube, los episodios completos en video. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.